la actual Turquía tiene un valor para nuestra fe cristiana que creo que muchísimos no terminamos todavía de dimensionar qué tan grande es este territorio para nuestra fe, ¿no? Entonces empezamos con ese tema bíblico, ¿no? Turquía es territorio bíblico porque muchos lugares de Turquía se mencionan en la Sagrada Escritura. Pero también hablando sobre no solamente de la parte bíblica de Turquía, sino de la parte incluso del pensamiento cristiano, esta frase que tenemos aquí, la antigua Turquía, ¿no? Es cuna del cristianismo. Turquía hoy es mayoritariamente de religión musulmana, pero ha tenido muchos siglos Turquía de religión cristiana. Y a esa Turquía, a esa Anatolia, a ese territorio, es a las que quiero ahora hacer alusión y comprender junto con ustedes qué es lo que quiero decir con la importancia de este territorio, especialmente hablando de una ciudad, la ciudad de Éfeso. En este territorio, la actual Grecia y la actual Turquía, estuvieron San Pablo y San Juan, y ellos dejaron una huella muy profunda y muy importante para la fe cristiana. Primero estuvo Pablo. Definitivamente, Pablo es el que da origen a esta presencia cristiana que marca una ruta, crea unas comunidades, pero también aquí llega San Juan. Lo que hay que entender como ya un dato es que aunque los dos estuvieron en este mismo territorio, en esta misma región, primero estuvo San Pablo y después llegó San Juan. Entonces tenemos la fe cristiana desde la versión, el calibre, el peso, la fuerza de San Pablo, y la vida cristiana desde también la experiencia muy especial, muy única también de San Juan, el discípulo amado. Tal vez un poco también entender cómo ya, como Pablo estuvo antes, y Pablo estuvo escribiendo sus cartas a diferentes comunidades de esta región, incluso algunas cartas las manda desde Roma cuando estaba prisionero, ya circulaban las cartas de San Pablo cuando eh, viene San Juan a este territorio. Entonces, no es nada improbable que el mismo San Juan haya podido leer alguna carta de San Pablo. Y aquí tenemos una ilustración que reproduce esta ciudad romana de Éfeso en la época de San Pablo. Como ya más o menos pueden ver, el tipo de edificaciones, de construcciones, de diagramación, de dimensión, en lo que ya hemos visto antes con el mapa, se puede ver que es una ciudad romana en sentido completo, en sentido pleno. Tiene ahí construcciones importantes y construcciones emblemáticas. Vayamos entendiendo ya una cosa que es clave. En la época en la que San Pablo estuvo en Éfeso, se considera que esta ciudad fue la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Primero fue Roma, después la segunda ciudad era Alejandría, y esta era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Entonces ya podemos con ese dato entender que San Pablo llegó a una de las plazas importantes de su tiempo en cuanto a lugar cultural, lugar comercial, lugar religioso. Incluso algunos historiadores llegan a decir de que tal vez en algún momento fue más prestigiosa y más rica que Roma. Entonces, Éfeso no es simplemente una ciudad donde había una comunidad de cristianos por ahí, como algo medio escondido, medio olvidado, ¿no? San Pablo se metió al centro de una de las ciudades más importantes y ahí estuvo viviendo 3 años. 3 años, algunos dicen un poco menos, entre 2 años y medio y 3 años, San Pablo estuvo viviendo aquí. Y como les decía hace un momento, primero estuvo San Pablo y después estuvo San Juan. Entonces, desde esa referencia, San Juan, digamos que vio de alguna manera lo mismo, o mucho de lo mismo, como ciudad, como cultura, como movimiento. Y fíjense aquí en esta otra diapositiva,
esta parte del texto del Apocalipsis, que se le atribuye al apóstol San Juan, en donde hace una descripción de una ciudad, nos lleva a pensar que el autor de este texto, del Apocalipsis, estaba pensando en Éfeso. Entonces leo estos dos versículos del capítulo 18 del Apocalipsis. Decía pues que llegaban cargamentos de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y toda clase de objetos de marfil, toda clase de objetos de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cinamomo, amomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y mercancía humana. O sea, en este puerto, en esta ciudad, llegaba todo esto, había todo esto, era una ciudad muy rica. Las personas que estaban ahí eran personas que, para empezar comercialmente, tenían muchas oportunidades. Y eso es eso habla mucho de este lugar de gran progreso y por qué se le considera una de las tres ciudades más importantes del Imperio Romano en su tiempo. Vayamos un poco ya a distinguir algunas cosas, algunos detalles, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, he puesto unas flechas en estos dos tipos de imágenes, la ilustración con esta imagen topográfica, como para hacer las relaciones mucho más evidentes, ¿no? En rojo podemos ver el estadio, el típico estadio de carreras de carros tirados por caballos o de gladiadores, en fin. De ahí en amarillo la flecha señala lo que es el teatro como un espacio obviamente cultural, un espacio de teatro, un espacio de circo, un espacio de discursos, un espacio de discusión, un espacio público. Ahora lo vamos a ver con más detalle, muy interesante y muy bien diseñado de una manera desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la tecnología, es un espacio impresionante. Y ahí con flecha verde eh, se señala un sitio que se llama el Ágora Romana. Era un sitio especial para el comercio. Si quieren ponerlo así en términos más nuestros, era un sitio como el mejor centro comercial de la ciudad. Hay que imaginarnos un poco, meternos en la película, hacernos la película de que era un sitio que estaba rodeado de tiendas de productos lujosos que llegaban de todas partes, porque imagínense, eso venía e iba de diferentes partes de este mundo conocido, desde tierras muy lejanas hasta lo que podía ser lugares muy cercanos, y venía de todo y venía de lo mejor. Entonces, cuando uno entraba, haciéndonos la película, ¿no? A ese lugar, entraba a unos lugares que tenían unas tiendas, que tenían unas pinturas, que tenían unos mosaicos, que tenían un lujo, que era como las tiendas más top, más elegantes de su tiempo. Y aquí voy a hacer un salto en el tiempo, un salto en el tiempo, porque quiero aprovechar este mismo mapa para señalar un lugar que es un lugar muy especial para nosotros los cristianos y un lugar muy especial para los que le tenemos un amor a la Santísima Virgen María. Ahí está señalado en un círculo con una flecha el lugar donde se supone que fue el concilio de Éfeso. Eso sucedió el año 431. El concilio ecuménico, uno de los concilios reconocidos tanto por la Iglesia latina, la Iglesia de Occidente, como la Iglesia griega, la Iglesia de Oriente, donde se definió y se defendió no solamente la humanidad y divinidad de Cristo unidas, sino la maternidad de la Virgen María. Aquí había una iglesia que se construyó hacia el siglo V y que después se amplió, como más o menos pueden un poquito visualizar en ese plano que les he colocado en la parte superior de la esquina derecha, eh, como ahí se reunieron los participantes del concilio
Y ahí salieron definiendo y proclamando que la Virgen María es Madre de Dios. Y la razón es la siguiente, que a Jesús no se le puede dividir. Es como que uno le diga a una señora, dice, tú vas a ser solamente mamá del cuerpo de tu hijo, pero no eres mamá del alma de tu hijo. ¿No? Son ese tipo de separaciones que son imposibles, que no son reales, ¿no? Entonces había quienes querían dividir a Cristo como Cristo no se hizo hombre, Cristo no es verdadero Dios, en fin, había unas disputas donde defendiendo a Cristo también se defendió el lugar que María tenía, diciendo, si fue la mamá de Cristo hombre, pues también integralmente es la mamá de Jesús Dios. Es la mamá, en ese sentido es la mamá de Dios, no es la mamá de, como nosotros en el cristianismo hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. María no es la mamá de Dios Padre, María no es la mamá de Dios Espíritu Santo. María es la mamá de Jesús. Y desde Jesús tiene este título, este reconocimiento de fe y de gracia de haber sido elegida de manera extraordinaria la Madre de Jesús, que es, por tanto, Madre de Dios. Entonces, aquí es un salto de siglos, porque quería aprovechar este mapa para que si alguno ha ido o va a Éfeso, sepa más o menos ubicarse dónde queda este lugar del concilio, que se dice que cuando se proclamó que la Virgen sí es la Madre de Jesús, como Madre de Dios también, entonces la gente de Éfeso salió, los cristianos, salieron con una velita encendida a alumbrar la ciudad y ese era el símbolo de que nosotros como cristianos nos adherimos, creemos eso, lo sabíamos de alguna manera, aunque lo estaban discutiendo dentro de la iglesia en el concilio, el sentir popular y era un sentir mariano con esa creencia. Entonces me parece un lugar importante, si en algún momento alguien va a Éfeso, será buscar este lugar y de ahí prender una velita, digo yo, en fin, como iniciativas que se pueden hacer en un lugar tan, tan especial. Seguimos adelante y aquí retomo el mapa topográfico, pero ya eh, de otro autor, y vamos un poquito mirando más en detalle, en este caso, el teatro, ¿no? Es un teatro enorme, enorme. Caben entre 24.000 y 25.000 personas. Y se dice que cuando uno está abajo, en la parte más llana del teatro, si uno habla, se escucha hasta el final. O sea, tiene una acústica también impresionante. Y el hecho de que reúna a 25.000 personas en sus graderías ya habla del tamaño de la ciudad, ya habla de la vida de la ciudad, ya habla de la visión que tenía la gente de esa ciudad cuando construía sus espacios públicos. No pensaban en pequeño, pensaban en grande, pensaban de una manera que con toda la ingeniería de la época, del momento, con toda la arquitectura, todos los diseños. Era una sociedad que seguía avanzando y seguía creciendo en sus cualidades, eh, en sus posibilidades, ¿no? Y cuando uno en ese afán de buscar experimentar la fe, uno dice, en todo esto, ¿dónde estuvo San Pablo? Pues la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, narra un episodio, que ahora lo vamos a repasar, donde hay una discusión muy fuerte de unos comerciantes con San Pablo. Y esa discusión muy fuerte se realizó ahí, en la parte más baja de ese teatro. Si uno quiere tratar de buscar dónde están las huellas de San Pablo, uno se iría a ese lugar y ahí las encontraría prácticamente de manera invisible, pero por ahí pasó, por ahí caminó, por ahí sus sandalias de apóstol, de predicador, de mensajero, por ahí andaron. Entonces, aquí vamos viendo una cosa, digamos que ya es bastante grande y bastante importante, pero hay mucho que ver en Éfeso, mucho. Vamos a esta otra construcción que se llama la Biblioteca de Celso, que no la conoció San Pablo. Esta biblioteca no estaba construida cuando San Pablo estuvo en Éfeso. Esa biblioteca se construyó más o menos 70 u 80 años después de que San Pablo se fue de Éfeso.
Entonces, ¿por qué la pongo aquí? Porque aunque no la conoció San Pablo, se construyó no muchos años después. Es decir, es la expresión de una dinámica, una inercia, una fuerza cultural tan grande que levantan una biblioteca que reunía 15.000 pergaminos en su estructura. Esta biblioteca llegó un momento en que la destruyeron toda. Esta fachada que se logra ver es una fachada reconstruida. Eso también estaba derribado, ¿no? Solamente en arquitectura ya uno puede dimensionar otra vez el nivel de arquitectura, de ingeniería, de cultura, de dinero que había en esta ciudad. Sí, era una ciudad muy importante. Y vayámonos a este templo. Se llama el templo de la diosa Artemisa. El templo, los romanos la llamaban Diana, pero los efesios la llamaban Artemisa. Y esta diosa era de todos los templos que cuando uno iba a Éfeso había muchos templos porque eran como romanos, como griegos, eran paganos, es decir, mejor dicho, eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero esta era una de las diosas más importantes, al menos en esta ciudad, en este lugar. En este lugar era la más importante. Es una diosa que, como pueden ver ahí, apreciar, tiene muchos senos multiplicados, muchos pechos, que ya eso nos habla pues de una diosa de la fertilidad, ¿no? Cuando las mujeres iban a tener un hijo o lo tenían, pues le rezaban a la diosa Artemisa. Y en fin, era una diosa a la que se le acudía por muchas razones. Entonces aquí en un recuadro, resaltado con rojo, he puesto más o menos para que vean que sí está más o menos retirado, sí está como retirado de, del puerto, y ahí se hizo un templo supremamente grande, para que ustedes se imaginen mejor qué fue este templo dedicado a la diosa Artemisa. Leamos esta descripción que hizo este matemático Filón de Bizancio. Y entre lo que escribe cuando se encuentra con el templo de Artemisa, pues dice estas palabras, ¿no? Las leo. He visto los muros y los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus olímpico, el coloso de Rodas, la poderosa obra de las altas pirámides y la tumba de Mausol. Pero cuando vi el templo de Éfeso elevarse hacia las nubes, el resto de las maravillas quedaron ensombrecidas. Estamos hablando de las 7 maravillas del mundo de ese tiempo. Que a este personaje le haya parecido que eh, el templo de Artemisa era el más maravilloso, el más grande de todos, nos sitúa muy bien del tamaño, de la importancia que tenía este templo en su época. Un poco nos ayuda también ver las dimensiones. Son, digámoslo así, que de largo 119 metros, de ancho 64 metros, y tenía 127 columnas de 18 metros de alto. Y cada columna tenía casi 2 metros, 1,8 metros de diámetro. Entonces eran unas columnas grandes, altísimas, con una arquitectura realmente sorprendente. En otras palabras, aquí en este lugar había una devoción enorme a esta diosa. Era una diosa muy poderosa dentro de la cultura y la religión de Éfeso. Entonces, aquí ya vemos que esta diosa era, digámoslo así, solamente mirando la dimensión del templo, era una diosa imbatible, porque era demasiado arraigada la devoción que había hacia ella. Pero miremos aquí la historia bíblica y veamos lo asombroso del apostolado de San Pablo en esta ciudad. San Pablo llegó con su predicación del cristianismo a una ciudad que además de ser en todas las cosas de lo más alto, en lo religioso tenía algo muy definido.
Y de pronto San Pablo, poco a poco, en esos 2 años y medio, 3 años de su predicación, resulta que debilita la devoción a la diosa Artemisa. Y mucha gente comienza a dudar o a rechazar el culto a esta diosa como un ídolo y a aceptar el cristianismo. Para que vean que esto fue tan fuerte, tan marcado, hubo un personaje, un empresario, podríamos decir así en términos modernos, como para entender quién era este señor, Demetrio. Este señor tenía una fábrica de esculturas, esculturas costosas, esculturas muy finas, y resulta que San Pablo tuvo tal efecto en su predicación de que alteró el negocio, alteró el bolsillo de este señor, alteró el bolsillo de otros comerciantes que como él también estaban complicándose la vida con la predicación de San Pablo. Entonces este señor armó una revuelta, juntó a sus empleados, juntó a otros iguales a él, al gremio, los juntó y comenzaron a gritar por medio de la ciudad que estaba en peligro el honor de nuestra diosa Artemisa. Entonces comenzaban a gritar consignas, grandes Artemisa de los Efesios, ¿no? Pablo se enfrentó cara a cara con todo este grupo. Resulta que después de este hecho, San Pablo, según se cree, ya tenía pensado viajar a otro lado y, en fin, los dos eventos como que coinciden y San Pablo termina saliendo de la ciudad de Éfeso, pero obviamente ya había una comunidad cristiana o varias comunidades cristianas constituidas en la ciudad. Pasado el tiempo, pues ese famoso templo de la diosa Artemisa, ¿qué queda? ¿Qué restos quedan? Queda solamente esa columna. O sea, se queda el lugar donde se ha podido identificar que es el perímetro del templo, y esa columna que estaba derribada, que la volvieron a organizar, y ahí más o menos como para que se hagan la idea de lo que fue el templo de Artemisa. Pero como ven, absolutamente destruido, por más que fue un templo muy importante, una de las 7 maravillas del mundo, fue saqueado y quemado el año 262. Seguimos avanzando y vamos un poquito viendo qué es lo que Pablo se encontró en Éfeso de manera cultural. Hablemos de la parte cultural. Ahí en la flecha roja, en el lado derecho, dice Tarso. Ahí nació Pablo. Pero lo que me interesa ahora es resaltar donde dice Atenas. Lo resalto simplemente porque Atenas, pues, es como la ciudad emblemática de Grecia, como la ciudad emblemática de ese lugar donde se difundió de manera excepcional el pensamiento griego. Y lo que uno puede mirar Grecia, pues hay que mirarlo culturalmente hablando, hay que mirarlo en toda la región. Tarso era griego, Éfeso era griego, Anatolia era griega, griega en pensamiento, en cultura, en idioma. El idioma que predominaba aquí no era el latín, era el griego. Entonces, cuando Pablo nace en Tarso y crece y se forma en esta región, es un judío que conoce la Sagrada Escritura, o sea, sabe hebreo, sabe arameo, pero Pablo también domina como idioma propio el griego. Aquí hay que meterle el mundo griego, la mentalidad griega a esta región para poder entenderla mejor. Y un detalle es que en la cultura griega, en la formación del pensamiento griego, había como disciplina básica la retórica y la oratoria. La retórica es el arte de convencer, la oratoria es el arte de predicar. Entonces, esto es importante porque si alguna cosa se caracterizó Pablo, es por ser un excelente predicador. Un predicador donde ninguna plaza le quedaba grande. Un predicador que se movía al más alto nivel de discusión, de poner frente a frente su convicción de la fe en Cristo
frente a las otras convicciones que existían en el momento. Y esto de hablar de la retórica también es interesante porque en la cultura griega, en el pensamiento griego, primero era hablar y después era escribir. Entonces, cuando Pablo escribe sus textos, sus cartas, con este bagaje judío y griego a la vez, oriental y occidental a la vez, porque Grecia marca el mundo occidental, entonces él reúne en sí mismo dos mundos, una complejidad, y logra hacerse entender o al menos logra hablar frente a frente en una realidad muy exigente que cualquiera no podía asumir. Entonces, el Espíritu Santo obviamente te da la gracia para poder predicar de una manera excepcional, pero también el Espíritu Santo se vale de las cualidades que ya Dios previamente ha regalado. Entonces, Pablo era una persona de mucha personalidad, muy líder, muy inteligente y no se asustaba con nada, iba de frente y tenía una claridad y una lucidez de que Cristo era el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento, que era una cosa excepcional. Entonces, eso como algo para ir entendiendo quién era Pablo en medio de esta ciudad. Hablemos un poco más sobre Atenas, ¿no? Atenas, pues, era, como decir, de las mejores universidades del mundo para estudiar filosofía. Atenas era toda una, todo un mundo escuela, una ciudad escuela. Habían, claro, muchos maestros con muchas corrientes filosóficas y eso era, todo favorecía para que uno aprenda muy bien este, la filosofía, para que se desarrolle la filosofía de la mejor manera. Y en eso hay que entender el idioma griego es un idioma excepcional para la filosofía. Y es que, a ver, cada idioma se desarrolla según su contexto. Entonces, según la promoción, según el contexto, según los intereses culturales, según sus grandes representantes, según sus personajes, sus personalidades, el idioma se desarrolla de una u otra manera. Por decir un ejemplo bastante simple, muy sencillo, es común que en idiomas de la Amazonía, de indígenas del Amazonas, uno encuentre muchas palabras para decir verde. Lo que para nosotros es simplemente verde, puede ser verde claro, verde oscuro, verde olivo, para nosotros simplemente es verde. Vemos un verde y decimos verde. En la Amazonía, muchos idiomas desarrollan muchas palabras para decir verde según la tonalidad. Y lo mismo pasa en Alaska para decir blanco. Ellos tienen muchas palabras para decir blanco según el blanco. Nosotros vemos simplemente un manto blanco y decimos todo es blanco, pero para ellos todo no es blanco, tiene sus matices. Entonces, esos contextos van dando la posibilidad de ir desarrollando el idioma de una u otra manera. Y en ese sentido, el idioma griego desarrolló mucho pensamiento abstracto. Entonces, desarrolló mucho palabras, construyó palabras eh, que sirven para explicar cosas muy teóricas. Es un pensamiento para teorizar, porque esa era la filosofía. Entonces, desde este griego se desarrolla la filosofía y de todos los griegos que había, pensemos otra vez en un paralelo, en una comparación, pensemos en el inglés. No es lo mismo el inglés norteamericano que el inglés británico, que el inglés australiano. Entonces, según los países, se desarrolla el mismo idioma de diferentes maneras, con identidad propia. Entonces, lo mismo pasa con el griego. Había varios griegos, pero hay un griego que fue el que se desarrolló especialmente para el tema bíblico. Y el tema bíblico ya desde el Antiguo Testamento. Estamos hablando de el griego koiné. El Antiguo Testamento, cuando se traduce del hebreo, del arameo al griego, eso se hace en Alejandría, se traduce al griego koiné. Ese griego koiné es el mismo que está en el Nuevo Testamento.
O sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento están empatados con el mismo eh, tipo de griego, que es el griego koiné. ¿Cuál es el griego que aprende Pablo? Es el griego koiné. ¿Con qué griego se escriben los textos de San Juan? Es el griego koiné. Entonces, eh, hay como una facilidad para tomar una misma herramienta lingüística y usar esas palabras para expresar temas muy complejos de la fe, como hemos dicho hace un momento, simplemente hablar de que Jesús era una sola persona con dos naturalezas, la humana y la divina, y que María, entonces toda esa especulación desde la fe cristiana requería palabras que el griego facilitaba mucho para poder expresar matices que en otros idiomas, el latín, por ejemplo, hubiera sido más difícil, hubiera sido tal vez más impreciso. El griego se prestaba para ser preciso, aunque nunca perfecto, nunca plenamente, pero sí un idioma que sirve de mediación para la revelación y que fue como el mejor idioma para esa circunstancia. Entonces, qué importante es el griego dentro de la revelación, dentro de la evangelización. Intentamos una cosa que la filosofía en esa época no era filosofía sin teología. Los filósofos griegos tenían incorporado algo que nosotros hoy, en nuestro tiempo de la Revolución Francesa, tenemos dividido. Una cosa es filosofía, otra cosa es teología. Una cosa es racionamiento humano filosófico, otra cosa es racionamiento teológico. En nuestro tiempo están separadas las dos. En esa época un filósofo era un teólogo por naturaleza y explicaba la teología desde su filosofía. Entonces, por eso en esa época había eh, el ideal que muchos querían tener de vivir la vida filosófica. La vida filosófica era la vida, el sentido de la vida, descubrir las razones, las explicaciones de las personas, del mundo, de la existencia, en fin. Y muchos buscaban un maestro para que ese maestro los guiara en ese camino, esa escuela de la vida filosófica. Entonces había muchísimas corrientes, la pitagórica, la platónica, la socrática, los epicúreos, los estoicos, y a veces mezclados unos con otros, había muchas corrientes filosóficas que duraron varios siglos, donde ese era un sentido de vida, una, un anhelo, una vocación, por decirlo así, de vivir, ¿no? Y dentro de eso, vayamos a este personaje, que es uno de los filósofos más importantes de la filosofía griega, uno de los primeros filósofos, Heráclito. Pertenecía a una familia aristocrática, una familia acomodada, y se podía dedicar a filosofar a tiempo completo, ¿no? Y de todo lo que podemos decir de Heráclito, pues primero lo menciono, ¿por qué? Porque nació en Éfeso. Heráclito es un filósofo griego, así se le presenta, así se le conoce, filósofo griego, pero que nació en Éfeso. Éfeso, hoy territorio turco. Entonces, eso es como para graficar bien cómo Grecia culturalmente estaba muy compenetrada con Anatolia, con la actual Turquía, estaban muy compenetradas ambas y era un mundo griego culturalmente hablando. Entonces, él tiene una de las ideas principales de su pensamiento es todo cambia, todo está en permanente movimiento, nada es igual, nada era igual, así como tú eres hoy, inmediatamente estás dejando de ser lo que tú eres y estás comenzando a hacer una cosa nueva y así todo está permanentemente cambiando. Y por eso esta es una de las frases representativas de su pensamiento, que es, no es posible bañarnos dos veces en el mismo río. Yo puedo ir al mismo río, pero me meto una vez, salgo, me vuelvo a meter, no es el mismo río. ¿Por qué? Porque el agua ya es agua distinta, es agua nueva. No he tocado las mismas partículas de agua que he tocado hace un momento. El río es uno de los elementos importantes como imagen, como metáfora en su pensamiento. Pues esta frase creo que se puede entender más, que es el sol es nuevo todos los días. Entonces, el sol está permanentemente cambiando. Hoy que tenemos los avances científicos que pueden tener unas fotos
muy cercanas al Sol, hoy que vemos imágenes impresionantes, podemos sorprendernos cómo este personaje, este filósofo de 2500 años atrás, ya observaba algo que mucha gente no era capaz de lograr darse cuenta. Entonces, para él, el mundo estaba en una vitalidad y en un cambio permanente. Muy bien, sigamos y vamos a ver este mapa, que son básicamente los 3 o 4 viajes de San Pablo. Primero veamos los 3 viajes que están con las líneas roja, morada y verde, y entre Jerusalén, entre Antioquía y muchos territorios de la actual Turquía y toda esa costa del mar Egeo de Grecia, cómo, cómo San Pablo se estuvo moviendo permanentemente en estos lugares. Algunos lugares estuvo más de una sola vez y, y ya visualmente podemos entender la huella de San Pablo en este lugar. No fue simplemente una persona que predicó y que pasó, sino alguien que estaba permeado por esta cultura, por esta región, y alguien que le aportó a su propia región en una sintonía y en un diálogo también con diferentes ciudades griegas. Así como Roma es una gran plaza, Alejandría es una gran plaza, Éfeso es una gran plaza, Atenas es una gran plaza, ahí estuvo San Pablo, sin tener miedo, predicando y haciendo su esfuerzo evangelizador y creando muchas comunidades. Y entre las personas que iban encontrándose en el camino, no era simplemente que él convencía o llevaba la conversión a personas que no tenían mucho conocimiento. San Pablo le llegaba al rico, al pobre, al ignorante, al culto. Aquí estos dos personajes, Timoteo y San Lucas, son de la región de la actual Turquía y eran personas del mismo nivel cultural, intelectual, exigentes como San Pablo. Entonces, aquí hay que entender que por qué el cristianismo después cuando llega Constantino tiene tanta fuerza, porque había muchas comunidades cristianas que tenía todo tipo de personas, desde las personas más capaces, más intelectuales, hasta las personas más sencillas y más comunes. Y así se generaron las comunidades, bajo el mandamiento del amor. Ámense unos a otros como yo los he amado, como la última cena. San Pablo celebró la Eucaristía en toda esta región. Esta región tiene 2000 años de cristianismo. Nosotros en América Latina tenemos 500 años de cristianismo. Esta región es un piso, un soporte, una proyección para lo que ha sido el cristianismo en el resto del mundo, en todas las partes donde estamos. Y para que veamos un gráfico más, esto es en el siglo primero y todo lo que está pintado de verde es los lugares donde el cristianismo ya en el siglo primero se difundió. En algunos lugares penetró más hacia adentro, en otros lugares estuvo más en las costas, pero para que vean el ímpetu apostólico y evangelizador que tuvieron los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Esto fue una cadena de evangelizadores ardorosos que llega hasta el día de hoy. Entonces hay una fuerte presencia, por más que hubo unas persecuciones eh, muy fuertes, pero digamos la persecución no anuló el cristianismo porque se había predicado con profundidad, se habían creado comunidades profundamente creyentes. Entonces, he hablado mucho de San Pablo en esta región, en Éfeso. Ya en otra ocasión ya había hablado sobre San Juan, cuando hablé del Evangelio, cuando hablé de las cartas, cuando hablé del Apocalipsis. Entonces, tanto San Pablo como San Juan, y San Juan también con un nivel de reflexión intelectual muy alto, pues ambos sumaron y dejaron una huella muy profunda en esta región del mundo. Esa región del mundo tiene un cristianismo que nosotros tenemos que tratar de dimensionar y tratar de agradecer, tratar de reconocer.
Este es el cuarto viaje de San Pablo. El cuarto viaje de San Pablo, que ya estaba preso, ya lo querían, tuvo una de sus tantas discusiones y él apela al César. ¿Por qué? Porque dice, yo soy ciudadano romano y a mí no me pueden juzgar si no es en el tribunal del César. Y lo mandan en barco hasta Roma y ahí es donde comienza su historia en Roma. San Pablo está entre el 58 y el 69, más o menos, no son cifras precisas, sino aproximativas, está en Roma y ahí en el 69 más o menos, o 68, lo decapita. Ahora vayamos a un hecho más. Cuando San Pablo llega a Roma, está prisionero y comienza a tener una casa cárcel. Entonces está en este lugar que es el barrio judío de Roma, ahí muy cerca está la sinagoga mayor de Roma. Es un barrio judío de hace más de 2000 años. Ese barrio tiene tradición de judaísmo pues antiquísima. Entonces es lógico que San Pablo haya ido a vivir ahí y ahí en esa una casa estaba prisionero. Entonces esta es la iglesia que está en Roma, que se ha construido encima de lo que se supone fue la casa de San Pablo. Ahora, eso que ven ustedes ahí, y ahí 8 metros más abajo, está el piso original del siglo primero. Entonces, esa es la iglesia de San Pablo a la Régola. Y desde aquí, por eso lo menciono, es que San Pablo le escribe la carta a los Efesios. Cuando él está cautivo, prisionero, escribe la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Se supone que por lo menos esas dos cartas las escribe desde este lugar en Roma. Estos dos apóstoles son la base más importante del cristianismo en Anatolia. Pablo murió en Roma, San Juan murió en Turquía. La historia continúa siglos, varios siglos. Entonces, esta región no es simplemente una región que uno pueda como descartar o ignorar cristianamente, ¿no? Que nos ha regalado mucho en varios personajes, no solamente San Pablo y San Juan, sino en muchos personajes que han alimentado nuestra fe hasta el día de hoy. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicar el Evangelio. Tenía el alma totalmente impregnada de un ardor por predicar a Jesucristo, que es Cristo quien vive en mí, no es simplemente una idea que yo tengo que transmitir, como una idea que tengo que defender o que tengo que hacer que gane espacio, no, es una persona, Cristo en mí, de quien hablo, a quien experimento, a quien le rezo, quien me nutre en cada Eucaristía, en cada oración. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, importante siempre la mirada en la vida eterna, la mirada en la resurrección, la mirada que los sufrimientos de este mundo pues son solamente pasajeros y lo definitivo es lo de la otra vida, ¿no?